Estamos ahora. Ya. Bueno, pues muy buenas tardes, muy buenos días, dependiendo de dónde, desde dónde os conectéis a este lujo de webinar que tenemos el gustazo de presentaros hoy desde Lead Sostenibilidad. Tenemos un panel de primer nivel con ponentes que son referentes en el desarrollo sostenible, en la responsabilidad social empresarial, en la sostenibilidad en general, tanto en España, en Europa como en América Latina. El tema que nos convoca, y iré muy al grano para no perdernos ni un gramo de la aportación de nuestras y nuestros ponentes, el tema que nos convoca es debatir cómo la empresa y cómo la gestión responsable de la empresa, la responsabilidad social empresarial, conocida por el término, debe responder o responde a un contexto que ha cambiado, consideramos, radicalmente, ¿no? Como vimos hoy en sociedades mucho más hiperconectadas, mucho más transparentes que hace 5 años, y en un contexto en el que los desafíos que tenemos sociales, medioambientales, financieros, éticos, humanos, cibernéticos, son muchísimos más urgentes y más lacerantes. Y todo eso acelerado por un tema como el de la pandemia, ¿no? Que es uno de los síntomas también de este cambio de paradigma, de cambio de contexto. La empresa, ¿cómo responde a este nuevo contexto, a estos nuevos desafíos y cómo debe gestionarse para ser eficiente, la capacidad de generar confianza y, por tanto, desempeñar con éxito sus estrategias? Pues es lo que vamos a comentar hoy. Entonces, bueno, sin más dilación, pasamos un poco a darle la palabra y a preguntarle a Víctor Viñuales, director general de la Fundación Ecología y Desarrollo, ECODES, socio, la entidad colaboradora del programa Lead Sostenibilidad, y Víctor, un amigo, un referente, inspirador de tantos y tantas profesionales de sostenibilidad en España, en Europa, en América Latina. Víctor, la pregunta es la siguiente. ¿Qué ha cambiado? ¿Y qué está cambiando? ¿Y qué va a cambiar en el mundo en los próximos años que requiera que la gestión de la empresa, la gestión responsable de la empresa evolucione? Y en tu opinión, ¿por dónde va a evolucionar? ¿Por dónde se va a dar esta evolución? Adelante, Víctor, y un gustazo. Un placer estar aquí, Javier, y amigos y amigas, tanto los que compartimos un poco la palabra como la gente que está asistiendo, que he visto, he fisgado y es muy buena gente, ¿no? Ayer estaba, bueno, entre ayer, ¿no? En un debate y participaba el responsable de sostenibilidad del Corte Inglés, ¿no? Y él daba un dato, ¿no? En relación con sus clientes, pero Corte Inglés es un establecimiento que tiene muchos millones de clientes, ¿no? En España, ¿no? Y decía, en la pandemia se había incrementado un 40% el número de consumidores que tenía claro que había que avanzar en clave de sostenibilidad, ¿no? Y yo creo que la pandemia ha significado para todos nosotros, por primera vez en la historia de la humanidad, ojo, todos hemos vivido una experiencia significativa de estar peleando contra un mismo virus global que nos ataca a todas las sociedades y que nos confinaba en nuestros domicilios, ¿no? Y yo creo que ahí se ha extendido la convicción, ¿no?, de que la salud del planeta es nuestra salud, que no vamos a tener una buena salud humana sin la salud del planeta, ¿no? Y yo creo que este cambio, ¿no?, de cultural, de percepción, ¿no?, que él incluso desagregaba y decía, bueno, dentro de estos consumidores hemos visto que un 22% son activistas de la sostenibilidad, un 43% él llamaba receptivos y en transición en esa clave, con lo cual daría las 2/3 partes, que es enorme, ¿no? Pero eso encaja también con un movimiento que ayer mismo se vio reforzado por Biden, ¿no?, el nuevo presidente de Estados Unidos, ¿no? Y es que hay los grandes actores, los grandes gobiernos del mundo, y empezó la Unión Europea, están incrementando y lo van a hacer todavía más
su ambición climática. Empezó la Unión Europea, voy a ser un continente neutro en carbono el año 2050. Añadió más, voy a incrementar mi ambición y voy a pasar del 40% que dije que reduciría mis emisiones para el año 2030 al 55%. El Parlamento ha dicho incluso al 60%. Siguió Japón diciendo que va a ser neutro en carbono el 2050. Corea. Siguió China, que dice que lo hará antes del 2060. Y ahora va a Estados Unidos. Esto es una carrera en la que no solo, en la que los gobiernos, con las dos clásicas políticas de los gobiernos, que son palo y zanahoria, van a empujar. El plan de recuperación de los 140.000 millones en España, del Fondo Next Generation, o de los 750.000 o del 1,8 billón de fondos europeos, es zanahoria. Es decir, moveros por aquí y se os ayudará, ¿vale? Pero todo lo que se está hablando y que Noruega incluso ya está cuantificando de cuántos euros le pondría a la tonelada de carbono, pues son palos, ¿no? Entonces, con esas dos políticas, palo y zanahoria, van a marcar totalmente el escenario empresarial, ¿no? Segundo, los inversores lo están haciendo ya también, ¿no? El otro día visitaba yo ayer la página de Women Business y hablaba de inversores por un monto que tenían activos de 24 billones españoles o trillones norteamericanos de activos, ¿no? Y están asumiendo compromisos de neutralidad climática. ¿Y qué es eso de que un inversor, un fondo, una entidad financiera diga que va a ser neutra en carbono? Pues tendrá que quitar de su portfolio a las empresas más contaminantes y meter a otras. Es que va a ser así, es que está siendo así, ¿no? Que en realidad ya lo anunció BlackRock cuando dijo, el dinero va a ser muy caro para las empresas que no actúen frente al cambio climático. Va a ser más caro, si es que es. Si es que es. Yo animaría, sea algún inversor, ¿no?, que nos está viendo, que seguro, a que intente ir a un banco hoy a pedir dinero para poner una central de ciclo combinado o instalar una nueva factoría para producir automóviles de diésel. Que lo intente, a ver si le dan dinero, ¿no? Esto es así, ¿no? Entonces, inversores, acelero porque me has levantado el boli ahí. Las entidades financieras están en la obligación de informar de sus riesgos y tienen muchos riesgos con el cambio climático. Y no hay más que ver la tormenta Filomena en España, pero hay muchas tormentas Filomena en muchas partes del mundo, ¿no? Y finalmente, las expectativas de la sociedad. En el año 2000, respecto al universo de las SP500, de las mayores empresas, el año 2011, solo un 20% respondían a los cuestionarios ambiental, social y de gobierno corporativo. El año último fue el 90%. ¿Qué quiero decir? El que no esté en ese río de la sostenibilidad puede que tenga mucho pasado, pero va a tener muy poco futuro. Vamos, absolutamente ilustrativo. Los elementos que has además descrito son estructurales, no son coyunturales, son de una nueva estructura, de un nuevo paradigma. Y en este contexto, Miwi, directora general de la Asociación de Directivos de Responsabilidad Social Empresarial, responsabilidad social, me dijiste el otro día, porque apela a todo tipo de organización. En tu perspectiva, Miwi, y en toda tu experiencia con los directivos y directivas de RC, ¿qué está cambiando? ¿Qué está cambiando en el mundo? Nos ha contado Víctor un cambio de paradigma y nos lo ha ilustrado. En el mundo empresarial, en la gestión empresarial, en la gestión de esta responsabilidad de las empresas, ¿qué está cambiando? Adelante, tienes que unmute. Por complementar lo que ha dicho Víctor, por darle otro toque, porque estoy totalmente de acuerdo, obviamente, en lo que ha dicho Víctor. Yo hablaría en temas de contexto mundial en el marco político e institucional, por complementar lo que decía Víctor, no por otra cosa. Estamos en un momento de auge de populismos, nacionalismos, de polarización y fragmentación de la sociedad, de desigualdades sociales, de cambio climático y además todo esto con el susto aviso de la COVID.
Si vamos al barómetro Edelman sobre confianza, que me gusta acudir a él, el de 2020, habla de un crecimiento generalizado de la desconfianza en el sistema capitalista. A la par que dice esto, generalizado, dice que las empresas son percibidas como las más competentes de todas las entidades para dirigir la prosperidad de la economía, pero que tienen un problema de ética. E incluso, aunque estén por encima de los gobiernos y de los medios de comunicación, ¿vale? Las empresas están mejor percibidas, pero siguen teniendo un problema de ética. En el caso español, además, hace poco se presentaba el ranking Merco sobre gobierno y RSC, y ahí habla un tema que salía en chiquitito, pero que a mí me parece importante, que es que los sindicatos y las ONGs habían mejorado su percepción de las empresas en España. ¿Qué responsabilidad para las empresas, diría yo, ¿no? ¿Es esto? O sea, esto es un punto muy importante para las empresas en el cual se la están jugando todo. Porque lo que dice la sociedad, o sea, según si son capaces las empresas de responder a las demandas de la sociedad, podrán obtener su licencia o podrán no perder su licencia para operar. Y esto va a ser clave en un mundo tan convulso como en el que estamos. ¿Y cuáles serían las claves para no perder esa licencia? Entiendo yo, según lo que nos dicen todos estos informes y según lo que vemos. Bueno, un tema fundamental es el tema del propósito, más allá del claim o del mensaje publicitario que pueda significar eso. Me da igual que lo llamemos visión con entorno social, me da igual los nombres, pero es importante que el propósito y que esté declinado en toda la empresa ese propósito. El otro tema fundamental es la coherencia. Y en eso los consumidores, la sociedad cada vez sabe más y demanda más. Es decir, no podemos hacer políticas por un lado y por el otro lado no ser éticos en nuestras contrataciones, aunque saquemos productos sostenibles y viceversa. Hay que ser muy coherente porque se detecta rápidamente las incoherencias. Hay que trabajar los temas de ética. Los temas de ética hay que trabajarlos en las empresas, juntamente con los de gobernanza. Y por último, un tema que quizá sería el desafío, que lo dejo ahí para el tal, que es un tema que viene y no está exento de controversia, es el del papel de las empresas en este sistema y el activismo empresarial entendido en todas sus facetas, tanto de CEOs como de empresas en sí mismas y los diferentes tipos de activismo. Esto también creo que es un desafío tanto para la RSC como para el sistema. Y con eso ya me callo. Fabuloso, fabuloso. Miwi Clavera, maestro, directora general de DIRSE, muchísimas gracias. Y seguimos rompiendo el paradigma anterior, seguimos rompiendo el paradigma en el cual la empresa solo se debe a sus accionistas y a maximizar los beneficios e incluso el corto plazo. Seguimos derribando este paradigma y Lourdes Ripoll, vicepresidenta de Meliá Hotels International y responsable de responsabilidad corporativa del grupo. Un lujazo tenerte. En tu experiencia, con ese cargo ejecutivo de la más alta responsabilidad, ¿cómo estás viendo el nuevo paradigma? ¿Qué ha cambiado en tu sector, en el sector en el que operas y la sociedad en la que opera tu grupo en estos años? ¿Y cómo exige evolucionar la sostenibilidad, la responsabilidad corporativa de tu grupo? Lourdes, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias a todos vosotros. Un placer estar aquí para mí también.
y compartir panel con todos estos expertos. Bueno, yo, si me permitís un poco, remontaría porque el contexto es verdad que actualmente favorece muchísimo lo que es el devenir de la sostenibilidad. Y si me retrotraigo, por ejemplo, a la época que Víctor y yo nos conocimos, pues realmente el impacto era completamente diferente. Básicamente, ¿por qué? Yo creo que además identificar los términos desde el punto de vista de responsabilidad social corporativa o digamos, incrementarlo con el término de sostenibilidad cambia muchísimo, ¿eh? Hay que tener en cuenta que nosotros, por ejemplo, creo que el aspecto diferencial con respecto a otras compañías donde he visto nacer un poco el Departamento de Sostenibilidad es que el departamento siempre perteneció, digamos, de alguna forma en dependencia a la alta dirección y formaba parte de la visión estratégica de la compañía. Y yo creo que sí, es importantísimo tener esto en consideración, porque es un proceso de transformación mucho más grande. No te diría igual que el que estamos acometiendo a nivel de digitalización, pero la digitalización puede ir poco más poco a poco, pero la transformación de un modelo de negocio, si no tienes, digamos, el apoyo de la alta dirección y además tienes que transformar a todas y cada una de las áreas que forman parte del modelo de negocio, es bastante complejo. Es verdad que hoy en día el contexto ha cambiado muchísimo, como decía Víctor, y los inversores ya empiezan a tener en cuenta cómo están invirtiendo las empresas, el entorno regulatorio nos obliga, el reporting nos obliga. Entonces, cada vez más es verdad que el contexto ha cambiado, pero no por eso, aunque haya cambiado el entorno, no por eso deja de ser súper difícil transmitir y conseguir que los objetivos que tú de alguna forma has marcado vayan consiguiéndose poco a poco y con rigor, como decía Migui, con coherencia. Es decir, no lo pongo hoy y lo quito mañana, sino que realmente que sean sólidos y consistentes, porque además de coherencia tiene que haber consistencia, es decir, que realmente perdure en el tiempo. Y eso yo creo que es este cambio de paradigma lo vemos hoy porque estamos en un contexto complejo y en un contexto donde tenemos los retos o los riesgos asociados al cambio climático, la crisis del COVID-19 que ha puesto de alguna forma en ver la vulnerabilidad que tiene la sociedad en su conjunto y el mundo empresarial, y nosotros en este caso en concreto, mucho más que otros sectores, del parón totalmente de la actividad. Entonces ahí yo creo que hay, digamos, una reflexión que ha provocado posiblemente una toma de decisiones o unas soluciones a largo plazo que se irán implementando. Por ejemplo, yo os voy a contar una noticia de hoy. Nosotros acabamos de elaborar una propuesta de manifiesto de intenciones al Ministerio de Industria y Comercio. Ha salido hoy en los periódicos, en donde hemos podido unir a más de 40 empresas del sector turístico en un manifiesto de intereses, en donde está no solamente la visión de la parte del negocio, es decir, de la reactivación de la compañía y del sector, porque es, la verdad, una pérdida más de, bueno, de un 67-70% de lo que es la contribución al PIB, y luego, realmente, porque es una adhesión, es decir, 40 empresas que estén trabajando bajo unos pilares o unos focos totalmente distintos, ajenos también al propio negocio, al core business del negocio, como puede ser la digitalización, como puede ser la sostenibilidad, como puede ser la economía circular, como puede ser también la transformación del modelo turístico. Yo creo que es un hito importante porque hacemos honor, digamos, de alguna forma a lo de ese 17 que si no sumas, el mundo no lo vas a cambiar. Y ahí acabo y encantados. Un millón de gracias, Lourdes. Y además excelente esa perspectiva también sectorial, ¿no? Y relacionada, lógicamente, con el contexto social, medioambiental en el que opera la empresa. Y está quedando también bien claro que la evolución y la transformación no es simplemente un tema de nomenclatura, ¿no? De si RC, sostenibilidad. Yo creo que ese debate entra
pillarnos en ese debate es absurdo. Es simplemente eso, cómo entiende una empresa que para hoy en día desempeñar con éxito y generar esa confianza que Migui nos dice que estaba en los suelos, es fundamental tener la sensibilidad a flor de piel para responder a todos los estímulos y los desafíos sociales y medioambientales que te encuentras, pues debes responder, gestionar, no solamente sin generar impactos negativos, sino más generar confianza y, por tanto, buscar alianzas y construir conjuntamente. Seguimos con Nita, Nita Macía, directora general de Estrategia y Sostenibilidad y directora del Congreso Nacional de Responsabilidad Social Empresarial, 7º Congreso que se celebrará próximamente, luego hablaremos sobre ello al final, los anuncios. Nita, por tu perspectiva y trayectoria, has estado en sociedad civil, has estado en el mundo empresarial, has estado en muchos ámbitos. ¿Cómo percibes tú también este cambio de paradigma y cómo crees tú que debe evolucionar, insisto, no etimológicamente el debate de términos, sino estructuralmente, estratégicamente la empresa para responder a este nuevo reto? Pues muchas gracias, Javier, muchas gracias, amigos. Pues veréis, yo pienso que el COVID, la situación COVID nos ha democratizado. Eso, al final, el que esa vulnerabilidad sea para todos, yo creo que nos ha dado, tenemos ese sentido de pertenencia, ¿no? Porque bueno, lo que ocurre es que de la misma manera que nos ha democratizado, aparecen también esas grandes diferencias y yo creo que es por ahí un poco por donde creo que la responsabilidad social tiene su campo de desarrollo, el de alguna manera minimizar esas diferencias. Creo que esta situación, esto lo tituláis el presente-futuro, yo creo que estamos en ese futuro presente porque no sé cuánto va a cambiar la sociedad. Sabíamos que iba a cambiar, pero yo no sabía que iba a ser ya. Entonces, bueno, creo que está sucediendo, ¿no? Entonces, creo que hay viejos modelos que la situación COVID y que también estaban relacionados con esa idea antigua de la responsabilidad nos ha traído, como puede ser la filantropía, que parece ser que era algo de la que ya apenas, de lo que apenas hablábamos, ¿no? Y que ni siquiera incluso incluíamos ya en nuestros criterios cuando hablábamos de la gestión responsable. La filantropía entraba en otro campo y creo que es algo que es patente y que creo que tenemos que empezar otra vez a repensarla, ¿no? Pero sobre todo lo que yo entiendo es que las empresas tienen una necesidad urgente de minimizar ese impacto, el impacto que generan. Yo pienso que ahora estamos en una era que ya no solamente toca esa compensación, sino que toca una regeneración total. Antes comentaba Víctor, bueno, todo el reto al que asumimos desde el punto de vista medioambiental y al que nos hemos sumado y al que cada vez se suman más países, pero creo que bueno, que estamos en esa era que ya no toca solamente compensar, ¿verdad? Que nos toca ser activistas de pleno y nos toca activarnos para regenerar. El uso, la llegada de todo ese entorno regulatorio creo que está siendo muy positivo, yo lo veo como algo muy positivo, esa necesidad de tener que hacer esos informes no financieros que de alguna manera, para mí la responsabilidad social, que es una herramienta de gestión, ayudan muy bien a gestionar toda esa política de responsabilidad social y también, como no, las nuevas oportunidades que a través de los fondos europeos y del Next Generation pues está de alguna manera activando todas estas políticas, ¿no? Decía Víctor que esa era la zanahoria, a mí ya me parece bien que haya una zanahoria, ¿no? Porque creo que es una muy buena manera, porque no. Entonces, Ya era hora. Ya era hora, sí, ya era hora. Y yo creo que un poco también por el trabajo que yo desarrollo veo que a calor de esa zanahoria pues está habiendo un gran movimiento interesado, pero perfecto, es bueno, ¿no? Entonces, creo que sin duda creo que el liderazgo empresarial es cada vez más necesario. Las empresas han de liderar, las personas han de liderar su propósito y han de contribuir a todo esto desde el liderazgo. Creo que también se echaba un poco de menos. Y de hecho, estamos viendo ahora en este contexto que, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Que las empresas que tienen una buena política de capital humano pues son las que realmente están pudiendo salir o pudiendo continuar dignamente con todo lo que está sucediendo. Así que por mi parte, Javier, lo dejamos ahí. No, un millón de gracias. La verdad es que están saliendo elementos críticos, ¿no? que sobre los que se
futuras, insisto, esta evolución, esta nueva era, este nuevo desafío que tiene el mundo empresarial, tienen todos los actores, ¿no? Pero el mundo empresarial, como es fundamental, efectivamente, bueno, pues porque se han mencionado stakeholders que son críticos, los inversores cómo han virado, los consumidores cómo están virando, los marcos regulatorios cómo están exigiendo por el palo, pero además la zanahoria es que sí que es que puedes acceder a una inversión y a generar confianza de una manera mucho más potente y relevante y por tanto valor para tu empresa si lo haces bien, ¿no? No solamente intramuro a la empresa, sino más eres un socio del resto de la sociedad. Me ha parecido excelente la licencia social. Víctor Hugo Maragón, presidente del Foro de Presidentes de Empresa en Colombia, además fundador y socio fundador de Maca Consultores, académico, gerente de la Asociación Científica en Colombia. Bueno, Víctor Hugo, eres un factotum, efectivamente, de la sostenibilidad en la región y también en España. También das esos saltos del charco con cuando se podía, con mucha frecuencia. Víctor Hugo, en tu percepción y en tu visión del contexto latinoamericano, también, ¿cómo se percibe este cambio de paradigma? ¿Cuáles son los elementos más sustantivos y por dónde debe evolucionar la empresa para responder a los mismos? Adelante, un gusto. Javier, gracias, muy generosos, te excedes en generosidad. Yo quisiera, antes de dar mi respuesta, dar un saludo muy especial a ustedes, por supuesto a Javier y Fernando por liderar el Instituto LID, pero también por liderar estas conversaciones que nos unen, además, gracias a las tecnologías de la información y de las comunicaciones, a pesar de las distancias del Atlántico y de las horas. Aquí de mañana en Bogotá me siento muy contento de compartir esta mesa con referentes y amigos como Lourdes, Miwi, Nita y por supuesto Víctor, que han sido durante tantos años cómplices de esta construcción iberoamericana del concepto de responsabilidad social, de sostenibilidad, de valor compartido, pero más allá de la construcción del concepto de la apropiación por parte de la sociedad. Y tengo la mala suerte de hablar de último porque ya todo se ha dicho en esta primera pregunta y podríamos perfectamente pasar a la siguiente. Pero permítanme, para no ahondar en lo que ya han dicho quienes me anteceden en el uso de la palabra, permítanme hacer énfasis en algunos temas desde la visión latinoamericana. El primero de ellos, y en el que coincido plenamente con la intervención de Miwi, es el tema de la confianza. Y para fortalecer además ese referente maravilloso de la encuesta de Edelman, hay una encuesta que hicimos en Colombia hace un par de años con el apoyo de la cooperación norteamericana, con un grupo empresarial financiero importante en Colombia, en cabeza del Banco de Bogotá, y con otras organizaciones como AgriBoca, una encuesta también y una revisión del estado de la confianza institucional en Colombia. Y uno de los temas que más sobresalía, además de la tradicional desconfianza en instituciones como las instituciones legislativas, quizá algunas de gobierno, aparecía por primera vez un índice muy alto de desconfianza en el sector privado, superando el 95% de las respuestas. Muy preocupante. Y yo creo, y no vamos a ser ingenuos en este escenario, además de saludar también a las cientos de personas que nos acompañan en distintos territorios en este momento, no podemos ser ingenuos y pensar que las movilizaciones ideológicas en América Latina, que tienen a Colombia además como un trofeo, como la joya de la corona latinoamericana por la fortaleza de su democracia, pues no tienen que ver con estos aumentos en el índice de desconfianza del sector privado. Hay, y lo digo con gran respeto, pero con contundencia, hay movimientos con vocación internacional que pretenden lastimar la confianza en el sector privado, así como la han lastimado con el sector de justicia, así como la han lastimado con el sector de la educación, así como la han lastimado en otros sectores. Pero no es la única razón. Y hay que hacer un llamado, y lo hemos hecho desde el Foro de Presidentes, a la autocrítica, y allí yo suscribo 100% lo que dice Miwi. ¿Qué nos corresponde a nosotros, los empresarios, los tomadores de decisiones, los miembros de juntas directivas, de consejos de administración? ¿Qué nos corresponde a nosotros de ese nivel de desconfianza de la sociedad? No podemos, como hemos dicho en varios escenarios, rasgarnos las vestiduras, aterrarnos de esa desconfianza frente al sector privado, pero al mismo tiempo estar cayendo en malas prácticas, en tomas de decisiones, en gestión de información, en tratamiento con nuestros grupos de interés. Entonces hay un primer elemento muy importante
que es el elemento de confianza. Un segundo elemento de progreso del discurso en América Latina. Yo me siento muy orgulloso y Javier me acompañó en otros momentos, en unos escenarios muy importantes en Colombia y en América Latina, en la apropiación de los conceptos de responsabilidad y de sostenibilidad. Amigos, ustedes que llevan tantos años conmigo trabajando en ello, necesariamente se detiene uno hoy, mira hacia atrás y ve el camino recorrido y se da cuenta que el concepto ha sido apropiado. Sin embargo, hoy el llamado, más que de apropiación o de comprensión, es un llamado a la apropiación en la vivencia. Y allí permíteme, Javier, para no ser abusivo en el tiempo, de hacer una tercera reflexión. Por fin entendimos que la empresa es una empresa antropomórfica, que la empresa es, sin lugar a dudas, un grupo de personas. Nos demoramos 200 años de pensamiento empresarial para volver al origen y entender que la empresa tiene una dimensión física, una dimensión racional y una dimensión emocional que algunos llamamos cultura. Y allí termino con el tercer punto. Muchos son los retos técnicos, económicos, de inserción, de superación de esta coyuntura, de reactivación de nuestra economía, los que ustedes han mencionado en cambio climático, en relacionamiento con grupos de interés. Eso es lo que mi profesor de la Escuela de Negocios de Harvard, el profesor Ronald Heifetz, llama retos técnicos. Son retos técnicos. Y tenemos soluciones técnicas para los retos técnicos, con gran énfasis en innovación. Pero hay otros retos que son los que él llama adaptativos y que yo llamo culturales, que tienen que ver con nuestro relacionamiento con los grupos de interés, con nuestra coherencia, con la capacidad de generación de confianza. No con buscar empresas perfectas, por favor, pero sí con un camino auténtico y sostenible hacia la responsabilidad y la sostenibilidad. En ese ámbito de creación de valor entre las empresas y sus grupos de interés. Pero así como la relación de las empresas y sus grupos de interés es un ámbito de creación de valor, también lo es de destrucción de valor, y allí tenemos que cuidarlo muy especialmente. Yo he identificado 3 retos que profundizaré en mi siguiente respuesta, y es el reto del lenguaje y de las culturas. ¿Cómo creamos lenguajes, culturas y murallas que nos alejan de otras realidades empresariales? El reto de la cooperación, la verdadera, no la de retórica, la de verdad, la de construir valor juntos todos los días. Y el reto cultural de la superación de los egos. Tenemos que pasar de ecosistemas empresariales a ecosistemas empresariales, pero repito, no quiero abusar en el uso de la palabra. Es muy revelador, muy interesante también que saques efectivamente el concepto de cultura. Víctor Hugo, y te agradezco muchísimo también esa perspectiva desde América Latina, que efectivamente son realidades también no tan distintas, pero sí tienen unos matices muy relevantes y estructurales. Víctor, volvemos a ti. En este caso, Víctor, sin Hugo, Víctor Viñuales. Tú tienes una experiencia también tremendamente rica y tratada en los ámbitos que Lourdes nos ha referido también como críticos, que son los entornos de gobierno corporativo y los consejos de administración, que es donde debe radicar la visión integral de la empresa para poder transformar. A tu juicio, ¿cuáles son los principales debates? O sea, ¿cómo se trata este tema de la sostenibilidad, que estamos todos de acuerdo que exige un cambio de estrategia, un cambio de cultura empresarial? Pero ¿cómo se dan esas conversaciones? ¿Cuáles son las principales barreras para teniéndolo claro, se avance por esa línea? En tu experiencia, Víctor, adelante. Mute eso. Y quizá los oyentes con tus palabras han podido dar la idea de que yo estoy en tropecientos consejos de administración. No es el caso, ¿no? Estoy en consejos sociales, ¿no? Que no es lo mismo, ¿verdad? Unos son los que mandan y gobiernan y otros son los que dicen, sí, decimos cosas, pero haciendo una cierta hipótesis, ¿no? De qué puede pasar, ¿no? Yo pienso que pasan varias cosas. Uno, y lo mencionabas tú antes, Javier, ¿no? Que hay una cierta tensión, ¿no? Entre personas que están en el Consejo de Administración, que están más aferradas a la idea de estamos aquí para maximizar el interés del accionista, ¿no? Y personas más en clave de la declaración de la Roundtable Business o del movimiento B Corp, la economía del bien común, decir, bueno, no, estamos aquí para satisfacer, ¿no?, al conjunto de nuestros stakeholders. Esa tensión está en los consejos de administración. Explícita, larvada, implícita, está, ¿no? ¿Vale?
también yo creo que hay una tensión en la rapidez del cambio. Fíjense, fijaos un poco que ahora en realidad nadie niega la mayor, que las empresas de combustibles fósiles no están diciendo que que las energías renovables no, están diciendo sí, pero no tan rápido. Pero no están diciendo no. Las empresas de automóviles no están diciendo no, que no hay que ir por el coche eléctrico. No, están diciendo sí. Es decir, hay un acuerdo sustantivo en que el futuro va por ahí. El debate es más rápido, menos rápido, es que perjudicamos al empleo si entonces ponemos requisitos muy elevados en nuestro país porque otros países... Ese es el debate, pero no se cuestiona, pero sí que hay un debate sobre el ritmo, ¿no? Y se puede ver en las propias intervenciones de las empresas determinadas patronales del automóvil, de combustibles fósiles o lo que sea, pero no se cuestiona, ¿no? Y luego yo creo que también hay una necesidad, ¿no?, de alinear el conjunto de la responsabilidad del Consejo de Administración con ese nuevo paradigma necesario y obligatorio de la sostenibilidad. Y ahí también hay diferencias, porque antes yo creo que cuando antes mencionaba Lourdes, ¿te acuerdas? Bueno, pues antes, ¿no?, en el mundo de ayer, ¿no?, lo que pasaba es que este tema de sostenibilidad era cosa de un departamento, de un responsable. Tú cumple la ley, dedícate a estos temas y ya nosotros nos dedicamos a los otros, ¿no? Era más o menos esto. Y ahora en realidad la sostenibilidad interpela al conjunto del modelo de negocio. No que es que hay que cumplir la normativa, no sé qué, no, perdona, es que usted o reconsidera su modelo de negocio íntegramente o tiene poco futuro, ¿no? Entonces eso significa un desafío desde el punto de vista de en qué medida el Consejo de Administración está alineado. Y una cuarta consideración, y con esto acabo, ¿no? Yo tengo canas. Alguna gente que estéis oyendo también, más o menos también, ¿no? Y mi intuición es que es muy frecuente que en los consejos de administración haya canas. Y cuantos más empresas de poder, pues más canas, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Pues que decían una frase muy poética que a mí me gusta mucho, San Juan de la Cruz, que decía: en la tarde de la vida nos examinarán de amor. Luego hay gente que tiende más o menos a examinarse, efectivamente, tengan canas o no, pero en realidad hay una fase de la vida, ¿no?, que es la de la tarde, que es en la que normalmente está la gente que está en los consejos de administración, ¿no?, donde el decir, bueno, ¿y yo qué he hecho? ¿Y cuál va a ser mi legado? ¿Y qué puedo en ese examen contarme a mí mismo, que es el último examen, como valioso? Y yo creo que eso también está generando una convicción, ¿no?, en bastantes empresarios, ¿no?, de que hay que hacer negocio a favor del interés general. Si eso además se refuerza por el talento de muchos empleados que quieren sentirse satisfechos trabajando en una empresa y no vivir en la esquizofrenia de pienso una cosa y hago otra, pues entonces yo creo que eso es una corriente también de cambio que puede ser muy positiva, ¿no? Pues, me ha encantado, además, incorporar Las canas. las canas y la poesía relevantes y fundamentales para lo que decía Hugo, para cambiar la cultura, también, ¿no?, el lenguaje y la capacidad de desempeñar, de generar, bueno, pues efectivamente, pues entender la realidad en la que vivimos, ¿no? Va a ser fundamental todos esos elementos. Lourdes, no, Miwi, perdona, estoy cambiando Miwi, hay un debate también para evolucionar hacia donde dice Víctor y con los retos que tienen los consejos sociales y la administración se debate, ya en lo concreto la gestión también de ese apartado de la sostenibilidad de la empresa, de la responsabilidad social empresarial, de hacia dónde va evolucionando dentro de la empresa. Entonces, en tu opinión, ¿cuáles son los riesgos de que evolucione? Porque está claro que hay que avanzar hacia la integración en la sostenibilidad en toda la cadena de valor, pero ¿cuáles son los riesgos? ¿Por dónde está evolucionando? Se habla también del gran debate de que como está ahora mismo cotizando financieramente la sostenibilidad se incruste en los departamentos financieros únicamente y se vuelve a encapsular, ¿no? Entonces, ¿por dónde están los retos y también las oportunidades en la gestión de esta parte? Bueno,
efectivamente el reto de la transversalidad no es nuevo, no está ahora. Este es un tema de siempre, ¿no? Y tiene que ver con cosas que ya se han dicho, fundamentalmente con la cultura de silos, ¿no? Una cultura empresarial que al menos en el ámbito español está muy arraigada, que no solo dificulta el trabajo interdepartamental, sino que incluso lo penaliza. O sea, por ejemplo, cuando cedes tu presupuesto para hacer un proyecto en común, tú restas de presupuesto y al año siguiente te lo cortan. O sea, no solo es que tienes que ser humilde o generoso para compartir tus presupuestos, sino que encima tienes que tener en cuenta que puedes perder fondos, ¿vale? Estoy ya yendo al micromanagement. El otro tema, por supuesto, que ya lo ha dicho Lourdes, es el problema de la falta de compromiso de la dirección, que puede existir, y cuando existe todavía es un hándicap más importante. Y el otro, que no se lo voy a pisar a Víctor, que le voy a dejar que lo diga él, es el de los egos. Eso se lo dejo a Víctor. ¿Vale? Entonces, además de eso, pues yo quería hablar de dos temas en general, ¿no? Uno respecto a la visión también de la concepción de la RSC. Y ahí veo dos peligros. Uno, que se lo robo a mi amiga Inés García Pintos, que es el problema del fraccionamiento de los temas ASG, ¿no? Ella dice, ojo, porque está muy bien los de los temas ASG, pero si vamos a fragmentar una realidad que es total, que es interdependiente, en temas de gobierno por un lado, ambientales por el otro y sociales por el otro, sin ver que esto es un todo, que es lo que pensamos desde RSC y desde DIRSE, que debe ser la visión de la empresa, corremos un grave peligro. Y el otro, que lo voy a llamar el peligro de la RSC de la chapita, ¿vale? De la chapita, con todo respeto por los ODS. Pero con eso, ¿qué quiero decir? Y lo digo así un poco para picar, pero de buena onda, ¿eh? Es el tema de la simplificación de los mensajes, ¿no? Que nos quedemos solo con la imagen, con conceptos muy básicos o muy simples y no entendamos que estamos hablando de temas muy complejos, muy interdependientes y muy sesudos. Entonces, esos son problemas para toda la función de la RSC, no solamente para la transversalidad que comentábamos. Respecto al profesional de la RSC, pues yo creo que ahora pues tiene varios problemas muy importantes, ¿no? Aparte del que se le confunda como el del informe, ¿no? Que eso es una cosa que odian todos los directores de RSC, aunque sea una parte importante de su trabajo, o sea, que te confundan con el instrumento, es un poco triste, pero es así, porque esa obligatoriedad, ese marco legal, a veces puede confundir a empresas y quedarse con el instrumento como fin en vez de como instrumento. Ese es un peligro. Y luego me voy a permitir robarle una expresión a Víctor, que es que a mí me encantó, me la contó Alberto Andreu, que hizo un artículo que es la de los salmones, que con eso quería acabar. No sé si te acuerdas, Víctor, que se lo contaste a Alberto Castilla y a Alberto Andreu. Bueno, pues Víctor, en una conversación entre los tres, comentó que los dirses, pues habitualmente habían sido salmones, ¿no? Eran estos animales que tienen que remar siempre contracorriente. Y así llevábamos toda la vida. Y es así que nosotros desarrollamos una serie de competencias precisamente para luchar contra esas dificultades, contra esa incomprensión, tanto dentro como fuera de la empresa. Y entonces empezamos la discusión de si ahora estaban robándonos el terreno los tiburones, ¿vale? Porque ahora hay mucho tiburón. Tiburón sería gente que viniendo de las áreas de negocio ha dicho, esto es un tema de negocio sensible, ahora nos ponemos a jugar nosotros porque esta es la liga de los que sabemos trabajar estos temas. Y entonces que chafen al dirse de toda la vida que se lo ha estado currando como salmón y se lo queden los tiburón.
Entonces, ¿cuál es la conclusión que quiero dejar yo aquí? Así para cerrar. Que ni tiburones ni salmones, que los dirse somos delfines, ¿vale? O deberíamos tender a ser delfines. Ese animal que además de bonito es inteligente, que es juguetón, que es divertido y que tiene la capacidad de cambiar el mundo en el que vivimos. Y así nos gustaría desde Dirse que fuera esa la visión. Y con eso ya acabo, Javier. Fenomenal. Fenomenal, muy bonito también la metáfora marina. Bueno, y fluvial. Sí, la verdad es que efectivamente tenemos a más en el chat súper activo, tremendamente activo, porque es que hay más de 250 personas conectadas ahora mismo. Realmente es espectacular ver cómo eso es un tema de transformación y de metamorfosis, ¿no? Empresarial y social, medioambiental, y que llama a que las personas se formen, ¿no? En este tipo, y creo que el webinar está siendo fascinante en ese sentido. Uno de los puntos era eso, ni cherry picking ni greenwashing, o se es coherente o no se va a generar confianza. Y para eso efectivamente hay que romper los hilos. La realidad está interrelacionada, es sistémica. Si la miras en corto plazo puedes tomar decisiones absolutamente equivocadas, y como el largo plazo no te importa. Si quieres largo plazo y quieres generar confianza, tienes que ver la realidad interrelacionada. Hay que romper los hilos, es uno de los grandes también elementos de la nueva agenda de desarrollo. O sea, está todo interrelacionado. La realidad es así. Y Lourdes, digo, en tu experiencia también, en tu negocio, ¿dónde encuentras tú más recompensa, más fuentes de generación de valor que reconozca una gestión sostenible y responsable de tu empresa? ¿Y dónde encuentras también que te la juegas? Que si tomas esta decisión va a tener un impacto muy positivo, pero me puede estar dejando la espalda descubierta. ¿Ante qué riesgos? Me gustaría preguntar. Bueno, me ha parecido fantástica la metáfora y realmente demuestra la realidad, ¿eh? Vivida y que vivimos. Bueno, yo creo, a ver, de alguna forma no lo podría simplificar tanto porque realmente en una compañía que está presente en muchos países es mucho más complejo llegar y liderar este cambio de una forma homogénea y estandarizada de alguna forma, que todos vayan a la par. Es decir, si me voy a América, hoy Biden comentaba lo que decía Víctor, que es una realidad, pero si predicabas en ese momento, pues era mucho más complejo. Yo lo que creo, y comparto un poco las reflexiones de Miwi, es decir, yo creo que la parte de sostenibilidad tiene que estar en la reflexión del modelo de negocio o en la reflexión del cambio de ese modelo de negocio. Es decir, ¿cómo haces ver? Te viene a ser como un poco un advisor, es decir, oye, ¿dónde tenemos que avanzar? ¿Cómo podemos avanzar? Y hacia dónde tenemos que avanzar. Es decir, lo que no puede ser es uno que entra y sale. Es decir, yo, por ejemplo, el reporting, que es una de las cosas, cuando llegué por primera vez cambié el nombre y dije, ¿memoria sostenibilidad? No, porque no es verdad. Puse informe gestión, que era lo que yo pretendía que fuera. Es decir, cómo vas metiendo esa cultura de que es una parte de la gestión de las compañías, que no es algo que va en paralelo, sino que es algo que tiene que estar intrínsecamente ligado. ¿Cuál es el problema que veo yo en estos momentos? El problema que veo es que no hemos sabido traducirlo, y Víctor decía lo del cliente, pero no hemos sabido traducirlo al negocio todavía. Desde la perspectiva de negocio, de cómo repercute estos intangibles, de alguna forma, y puedes demostrar fehacientemente que esto es labor o impacto de la sostenibilidad o de esa toma de decisión, no realmente es algo que efectivamente es etéreo, por decirlo de alguna forma. Y ahí es donde tenemos las dificultades, porque yo lo vivo todo el rato. Si yo tuviera que cuantificar una acción, por ejemplo, durante el proceso del COVID, y ves el efecto y el retorno desde un punto de vista reputacional, de posicionamiento, de activismo social, como queramos llamarlo, me parece estupendo. Está ahí, hay una realidad, hay unos números. Pero cuando tienes que desmembrar esa cuenta de resultados, es decir, ¿cómo desmembro esa cuenta de resultados para saber que efectivamente esto aporta valor a los inversores, que es digamos, de alguna forma, lo que ellos quieren escuchar y los que ellos quieren ver y ser tangible, y luego, obviamente, el resto. A mí el resto de los stakeholders en general
empleados, algo de clientes, tampoco puedo ponerles un valor, pero clientes posiblemente también, y proveedores, etcétera, podrías traducir esa realidad porque tienes otros mecanismos de medición. Pero en la realidad, digamos, de la cuenta de resultados es mucho más compleja. Mientras no combinemos ambas dimensiones, realmente eso siempre será el delfín, el salmón o el tiburón. Es decir, depende del entorno en que te muevas. Pero realmente lo importante es hablar el mismo modelo de lenguaje, pero conservando que tienes, yo siempre digo, dos dimensiones, la dimensión tangible y la dimensión intangible, la dimensión de RSC y la dimensión del negocio. Y yo creo que ahí es donde tenemos la oportunidad de ir avanzando cada vez más en eso. Excelente, Lourdes. Esa reflexión da para otro webinar totalmente, ¿no? Incluso cuando los parámetros contables cada vez son más líquidos, ¿no? Y hacen, quizá el valor que se genera debe ir tradicionalmente al balance, no a la cuenta de resultados, ¿no? Es un activo de la empresa, ¿cierto? Pero claro, si nos obligan a pasar de balance cada vez más rápido a la cuenta de resultados, pues ahí hay una contradicción en términos de cómo se valora la concepción de una empresa y cómo el valor que tiene en la sociedad, ¿no? Es un temazo interesantísimo. Muchísimas gracias. Nita, vamos contigo. En el próximo Congreso Internacional de Responsabilidad Social Empresarial, el 7º en Zaragoza, 10, 11 y 12 de febrero, estáis abordando un tema que es crítico, que es el tema de la formación en sostenibilidad. Quizá una transformación plena de la cultura de la empresa no se puede dar solamente desde el ámbito del gobierno corporativo, que es condición necesaria, pero si la persona, los profesionales y las profesionales no están formadas, ahí hay un gap. ¿Cómo lo abordáis? ¿Cómo lo abordáis también? ¿Cómo lo quieres abordar en el Congreso este tema central? Porque es un panel importante, por cierto está Fernando Varela, que también luego veremos. Adelante, Nita. Pues verás, claro, el tema de la formación. Lo ha dicho Lourdes cuando decidió cambiarle el nombre a su memoria de responsabilidad social y ponerle informe de gestión. Nosotros abordamos la responsabilidad social, yo siempre la he entendido como una herramienta de gestión. Esto no era un título, era una herramienta. Y si gestionas y demuestras, pues bueno, puedes trabajar. Pero hay una cuestión que a nosotros, y lo digo también desde la experiencia, porque también me toca dar formación, y también tengo la sensación de que doy la formación en un momento dado que más o menos me parece a mí que tengo que dar. Entonces, cuando empezamos a montar el congreso, el comité científico, Víctor forma parte de él, y Migui también, decíamos que teníamos que no tanto abordar la formación desde el punto de vista de decidir cuál va a ser el portfolio formativo, porque creo que no es competencia nuestra, pero sí, como mínimo, agitar el avispero y hacernos la pregunta de en qué estamos formando a la gente, porque al final la gente se forma en diferentes cursos, en diferentes universidades, se les emite un título, que es gente titulada, pero a veces ocurre que la formación que se imparte en según qué lugares nada tiene que ver con lo que en este momento es la responsabilidad social, o no va dirigida a lo que tiene que ver con la gestión de la responsabilidad social. Yo a veces me encuentro escuchando formación pues, en términos sobre todo de reflexión, de la historia de la responsabilidad social, pero muy pocos entran en materia, que también es otra de las temáticas del Congreso, como sabéis, que es medir para transformar, porque se trata de hacer ese abordaje puro y duro desde la gestión, entender desde dónde y con qué herramientas se mide y ver desde esa perspectiva cómo se actúa. A nuestro juicio, algo de más o menos sentido común. Y de hecho, antes aludía a Migui, no sé cómo lo llamaste, Migui, al PIN, no sé cómo dijiste, algo de la chapita, bueno, algo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Y que decíamos que para mí es una herramienta bárbara, mientras sea una herramienta. En el momento que es un commodity, pues como que ya no sirve. Entonces, el poner un poco en orden todo eso que es importante y que son además elementos transformadores y hacerlo, cómo no, desde esos espacios donde se imparte formación, porque la educación también es algo totalmente necesario, ya no solamente en valores, sino en todo este trabajo de gestión,
pues es un poco como abordamos esto. Y decía, hablaba Víctor, empezó con San Juan. Yo voy a terminar con Cervantes, que dice que quien lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Pues tiene un poco que ver con eso, ¿no? ¿Cómo vamos a abordar, cómo vamos a ser referentes o a liderar procesos de cambio si no tenemos la formación? Que además otra cosa, y vosotros lo sabéis muy bien, es que esto cambia súper rápido. Entonces, o estamos al cabo de la calle de todo lo que está pasando, formándonos e informándonos, o no vamos a poder ser unos buenos gestores de políticas estratégicas o no de responsabilidad social. Pues desde ahí... Muchísimas gracias, Nita, que es fabuloso y es un excelente aperitivo para ese Congreso Internacional, que además este año, ya te lo digo yo, hace el vínculo con América Latina. Es España y América Latina, y eso nos da pie para Víctor Hugo, para que, pues yo te iba a preguntar antes, pero también me interesa mucho que desarrolles las ideas efectivamente del lenguaje, de la cooperación y de la cultura, ¿no? De la empresa. Te voy a preguntar, en el escenario latinoamericano, ¿cuáles son, a tu juicio, los principales drivers, los principales disparadores y generadores de valor que retribuyan una gestión sostenible, responsable y digna de confianza por la sociedad en ese entorno? Víctor Hugo, adelante. Mil gracias a ustedes por sus respuestas y me valgo de ellas para ahondar en la pregunta. 3 creo yo que son las claves y los drivers de futuro para América Latina y tienen que ver con mi primera respuesta respecto de los retos adaptativos. Primer driver, la comprensión de la sostenibilidad y la responsabilidad organizacional. A veces lo hemos insistido tanto en la empresa, como si fuera la empresa, es decir, organización con ánimo de lucro, organización privada con ánimo de lucro, la única sujeto de la responsabilidad y de la sostenibilidad. Y entonces nos preguntamos, ¿y la organización pública y la organización académica y las organizaciones de la sociedad civil también son sujetos de la sostenibilidad y la responsabilidad? Y creo que va a haber un driver muy importante. Y ahí, el encuentro pertinente entre academia, empresa, Estado y sociedad civil, en eso que algunos hemos llamado la lógica de la tetrahélice, va a ser fundamental en la comprensión de la sostenibilidad. Y allí es donde más evidenciamos, Migo y Nita, Lourdes, esta diferencia de lenguajes, ¿no? Yo tengo la suerte de creer tanto en esto de la tetrahélice que lo convertí en mi propio proyecto de vida y tengo un pie en la academia ya hace 23 años y en la empresa y en la sociedad civil y en el Estado. Y encontrar tantas diferencias, tantos obstáculos de diálogo, tantas categorías culturales que nos alejan, por lo menos en el caso de Colombia es muy cierto, nos aleja de la realidad académica, la realidad empresarial, la realidad del Estado, la realidad de la sociedad civil. Y allí es donde vale otra vez el tema de los egos. Si por fin deponemos egos, si por fin entendemos al otro como un par, con vocaciones distintas, con culturas distintas y con categorías y lenguajes distintos, podemos avanzar el lenguaje de construcción verdadero de valor. Segundo, creo que serán los consumidores y los grupos de interés, y vamos a ser testigos de ello, los jalonadores de la responsabilidad social y la sostenibilidad. Hasta ahora hemos sido las empresas. De hecho, esa definición que muchos usamos en la cátedra o en los libros de la Unión Europea, cuando dice que es esa vinculación voluntaria de las organizaciones a preocupaciones económicas, sociales y ambientales en sus relaciones con sus grupos de interés y en sus operaciones, pues eso va a cambiar. Ya no va a ser necesariamente una actitud voluntaria y de buena fe de las organizaciones. Quizá el nuevo jalonador, promotor, líder de la implementación de la responsabilidad social va a ser el consumidor y quizá los grupos de interés. Como lo dijeron hace un momento, quizá Anita, consumidores más formados, más informados y más sensibles que premian y castigan cada vez más con su decisión de compra. Consumidores y grupos de interés como jalonadores de la responsabilidad social. Y lo tercero, también se dijo antes, pero lo reitero, es la clave de la información y del reporte. Aquí además tengo una responsabilidad especial después de ser
parte del comité directivo del GRI, del GRI para América Latina, su implementación en América Latina, su promoción y la convicción que tengo que es una gran herramienta de promoción de la sostenibilidad. Pues tengo que decir también que tenemos un vaso medio lleno, pero un vaso medio vacío muy importante por llenar. Hemos avanzado mucho en indicadores de desempeño económico y financiero, muchísimo. Hemos avanzado muchísimo, sin ser yo experto, Víctor, en indicadores de comprensión e indicadores de desempeño ambiental. Huella hídrica, huella de carbono, impacto en la gestión, maravilloso. En lo que no hemos avanzado suficiente es en la innovación de indicadores de impacto social. Seguimos midiendo el impacto social en términos de montos de inversión, ¿no? ¿Cómo cambiaste la realidad de esa comunidad? No, invirtiendo tantos millones de dólares. Esa no es la respuesta, no es el indicador. No, y claro, no tengo aquí la respuesta, pero sí tengo claro que el indicador de transformación social, de creación de valor social, de transformación cultural en una sociedad, no está siendo medido adecuadamente y es un reto importante en la gestión de los reportes. Y me encantará, Anita, acompañarte también en el Congreso Internacional con esa vocación iberoamericana y todo lo que podamos disponer también aquí desde el Consejo Directivo del GRI para América Latina, por supuesto que lo haremos. Bien decía este gran amigo, este gran periodista Zygmunt Bauman, cuando se refería a la información, ¿no? Decía, con el pasar de los años he descubierto que el exceso de información es peor que su escasez. Y hoy sí que estamos expuestos por vía de estos dispositivos, de estas plataformas, dispuestos a todo tipo de información. Hoy tenemos grandes debates y retos de información, grandes debates sobre libertad de expresión en medio de los canales hoy masivos de comunicación como las redes sociales, y eso va a ser fundamental dentro de la reflexión de responsabilidad social, no solamente en América Latina, sino en el mundo, a mi manera de ver. Alguien dijo, y con esto termino, en esta intervención, alguien dijo algo que me quedó sonando y que es parte de las reflexiones originales que hemos hecho de responsabilidad social. Es un ejercicio de ética, no deja de serlo. Volvemos a... Y por eso recuerdo esa frase de un conterráneo de ustedes, de un conterráneo vuestro, de un compatriota, Fernando Savater, cuando dice que después de tantos años de haber estudiado la ética, llega a la conclusión de que toda se resume en 3 virtudes. Coraje para vivir, generosidad para convivir y prudencia para sobrevivir. Bueno, es fabuloso el broche, incluso hasta la tecnología no ha impedido que des el colofón precioso. Mencionando a Savater, hemos traído muy literarios, hemos tenido a Cervantes, a San Juan de la Cruz y Savater. Y bueno, y la cita también de los salmones y la metáfora marina fluvial. Perdonadnos, vamos a extendernos unos minutos más y disculpadnos porque, bueno, yo ya sabía que iba a pasar de alguna manera, soy muy mal timekeeper, pero es que era tan fabuloso el coloquio. Y por el ojo derecho estaba viendo además el chat que está que bulle de referencias, de documentos, está siendo interesantísimo y muy rico. Gran parte de las preguntas las responderemos también en nuestro blog de www.leadsostenibilidad.com, porque son muy interesantes y esa comunidad que queremos generar. Pero ahora darnos unos minutos, permitid que os los quitemos ya extra para abordar las conclusiones de un debate tan rico con Fernando Varela, socio y codirector de Lead Sostenibilidad. Fernando, adelante, el desafío de intentar sintetizar un debate tan rico. El suelo es tuyo. Gracias. Muchas gracias, Javier. Oye, muchas gracias a todos. Ha sido muy interesante. Un placer escucharos. Una gran riqueza de aportaciones. Bueno, voy a intentar sacar algunas reflexiones de lo que habéis contado. Vamos a ver, yo creo que hay un consenso en que hay muchas cosas que están cambiando y que abordamos enormes desafíos, ¿no? Medioambientales, sociales, de seguridad humana, financieros, éticos, con efectos en la economía y que están cambiando un poco la percepción. También digamos, esa situación también de pandemia nos ha hecho ser más conscientes de la vulnerabilidad y crecer un poco en la convicción de cambiar y de mejorar, ¿no? Y en ese sentido la empresa también está cambiando y ya está haciendo
actuando en esta medida. Y hay una serie de impulsores o de drivers que están provocando esto también, quizá un poco venidos desde fuera, pues todas unas políticas públicas con una mayor ambición, ahí está la ambición climática, una normativa más exigente, una sociedad también que quiere hacer cómplice a la empresa en esa construcción de un mundo diferente, unos inversores que perciben ese riesgo de futuro socioambiental muy claramente, pero también hay, digamos, y ahí hablabais de zanahorias, incentivos públicos para esta mejora, más financiación. Hay un talento que busca, digamos, compañías que tienen esta orientación y nuevas oportunidades de mercado que están ahí, ¿no? Entonces, realmente hay un contexto favorable para estos cambios y estas transformaciones. Bueno, ¿hacia dónde evolucionar? Yo creo que ahí habéis mencionado dos grandes aspectos. Uno es esa generación de valor para la sociedad en este momento en el que hay unos grandes desafíos. Es algo en lo que ya la RSE, digamos, de anterior, pues realmente ha trabajado más especialmente. Y hay esa dimensión interna importante de cómo integrar la sostenibilidad verdaderamente en los modelos de negocio, comentabais, o en la cadena de valor, gestionando adecuadamente los impactos y midiéndolos, como decía Nita, ¿no? Bueno, este es uno de los grandes retos de la RSE, cómo transversalizar la sostenibilidad. Y aquí mencionabais algunos retos, bueno, como pues, esa cultura de silos, un compromiso de la dirección más importante, el asumir la complejidad que tiene todo esto desde la empresa y realmente provocar esa transformación necesaria. Bueno, ahí la RSE tiene un papel importante que jugar y habéis mencionado algunos atributos de esa RSE de futuro y me gustaría mencionar algunos, incluida la de ser delfines y no solo. Bueno, algunas palabras importantes como son el propósito, como es la autenticidad, como es la reflexión a alto nivel, como es la coherencia de la empresa, cooperación, colaboración público-privada, medición y sobre todo asociar la RSE a la alta dirección para implicarla verdaderamente a una transformación que es necesaria, ¿no? Y en el que probablemente pues la formación tenga un papel que jugar relevante. Bueno, termino diciendo que un excelente análisis del papel de la RSE en un contexto cada vez más desafiante y en el que la RSE pues, puede jugar ese papel de promover esos cambios adecuados en la empresa, tanto en esa dimensión interna de integración de la sostenibilidad como en esa dimensión externa que aporta más valor a la sociedad, que da mejor respuesta a los grupos de interés, a los jalonadores, como decía Víctor, y siendo más abiertos a la cooperación con otros, ¿no? Bueno, haciéndolo así, pues las empresas aumentarán las posibilidades seguramente de conseguir sus objetivos en este contexto de desafíos que hemos comentado y que también es un camino de oportunidades y de motivación para los que se incurran en ello. Ahí me quedo, Javier. Muchísimas gracias, Fernando. Pues ha sido, vamos, un colofón tremendamente completo el reporte de conclusiones. Colgaremos el webinar públicamente, también en nuestra página. Responderemos, como os decía, las preguntas. El debate en el chat está siendo también, os digo, súper activo. Y antes de despedirnos, dos pequeños anuncios. Uno, de nuevo, invitaros a todas, todos al Congreso Internacional de RSE,
en Zaragoza, próximos días 10, 11 y 12 de febrero. Nita Macía, directora, ya el programa está completo, está colgado en la página web del Congreso y es de primerísimo nivel. Esto ha sido un aperitivo y además no podía ser de otra manera que generar momentum para ese gran Congreso. Y otro anuncio, desde Lead Sostenibilidad hemos estado muy atentos también a muchas de vuestras demandas. Una es la de innovar, ¿no? Y en ese sentido hemos querido innovar. Vamos a incorporar próximamente, a partir del día 15, próximo mes, y durante 13 meses, una edición tutorizada del curso. Es decir, vamos a habilitar un espacio en el cual vosotras, vosotros, quienes se quieran formar. 13 semanas. No. 13 semanas, sí. Estos 13 meses, estamos hasta el 2030. 13 semanas. Vamos a generar un espacio en el cual vais a poder interactuar con algunos de los profesores del curso. Por lo cual esa va a ser vamos a habilitar esta funcionalidad nueva que creo que la añade mucho valor y que muchos nos habéis pedido. Entonces, bueno, eso os animamos a que os forméis en sostenibilidad con nosotros, www.leadsostenibilidad.com. Y no me queda más que despedir y agradecer a Lourdes, Víctor, Miwi, Víctor Hugo, Nita, Fernando, por este fabuloso coloquio que creo que, que ha roto si quedaba algún cimiento de entender la responsabilidad social empresarial como algo de silos y entender que esta es una pura transformación de la empresa para vincularse a la transformación de la sociedad en un contexto que no podemos darnos más tiempo, que es urgente, que demanda que aquellos que lo entiendan van a ser quienes van a tener éxito en el presente y en el futuro. Muchísimas gracias, ha sido un auténtico placer. Gracias a todas, a todos y hasta pronto. Gracias. Muchas gracias a todos. Un abrazo fuerte. Gracias, un gustazo. Muchas gracias, de verdad, un placer. Ha sido. Lourdes, que a gusto, muchas gracias. Muchas gracias, ha sido de verdad fenomenal, un gustazo. No, muy buenos todos. Víctor, hay que ir a Colombia. Gracias. Bueno, Lourdes, me afiliaré pronto a tu asociación, ¿eh? Venga, traigamos el capítulo a Colombia y todo lo que tú quieras hacer. Vale. Bueno, Lourdes, estás invitada placer, al Congreso porque creo que tú no estás... Creo que estoy apuntada. Pues entonces ya está. Y Víctor, Vale. por supuesto, ya le Lo pediré compruebo a... ahora mismo, yo recuerdo que me apunté. Y si no, pues lo que tardamos en enviarte la conexión. Yo te aviso. Víctor Hugo, lo mismo, ¿vale? A través de Igualmente, Javier ya me pasarás las coordenadas.